Muy buenas tardes para todos. Quiero confirmar que me estén escuchando con algún icono que tenemos en la plataforma. Confirmar que tengo buen audio y que me están escuchando bien. Gracias. Bueno, 5:03 de la tarde. Ya tenemos casi 60 personas conectadas. Bienvenidos a nuestra charla de semiología de los modelos de calidad y excelencia en salud. Para los que no me conocen, soy Paula Arboleda, directora general de Colombia Excelente, y esta tarde me acompañan el doctor Ramón Abel Castaño Yepes, director científico del proyecto de unidades clínicas de alto desempeño, y el doctor Eric Pausano Guerra, que es el director técnico del proyecto también de unidades clínicas de alto desempeño, y esta tarde ellos serán los encargados de compartir su conocimiento con todos nosotros acerca de los aspectos más relevantes sobre la acreditación y la certificación en temas de calidad y excelencia para el sector de la salud y la relevancia del liderazgo médico en estos procesos. Antes de dar inicio, quiero hacer una breve presentación de nuestros dos conferencistas. El doctor Eric es médico, cirujano general de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, es especialista en sistemas de garantía de la calidad y auditoría del sector de la salud, también de la Juan N. Corpas, especialista en gerencia de instituciones de seguridad social en salud de la Universidad de Santo Tomás, maestría en calidad y gestión integral también de la Universidad de Santo Tomás, maestría en gestión clínica, Universidad Cardenal Herrera en España, entrenamientos en procesos de mejoramiento de calidad en salud, sistemas de acreditación en Comisión Internacional, y por supuesto es asesor y evaluador del modelo EFQM. El doctor Ramón Abel Castaño Yepes es médico de la Universidad del CES, máster en gestión y política en salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, PhD en política y salud pública, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, consultor en sistemas de salud, innovación, en modelos de prestación y de contratación, centros de excelencia en salud y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Antes de dar inicio, quiero contarles un poquito de quiénes somos nosotros, quién es nuestra organización. Colombia Excelente es la empresa representante para Colombia de la Fundación Europea para la Excelencia y del modelo EFQM, el cual ha sido introducido para el sector de la salud en Colombia bajo el concepto de unidades clínicas de alto desempeño, y es lo que nosotros denominamos la certificación EFQM-UCAT. Este es un concepto que se constituye como un servicio pionero e innovador para la implementación y el desarrollo conceptual de principios de excelencia, como son los principios que profesa el modelo FQM, para ser aplicados en el sector de la salud del país y de Latinoamérica, dando un paso adelante en los estándares tradicionales de calidad. Contamos con más de 12 años de experiencia en gestión organizacional y tenemos más de 600 organizaciones certificadas en Colombia con el modelo FQM en diversos sectores de la economía. Vale la pena resaltar que el modelo FQM ha sido ampliamente probado en el sector de la salud en el mundo, con más de 500 organizaciones certificadas en sus diferentes niveles de reconocimiento. La Fundación Europea para la Excelencia, que es nuestra casa matriz y que tiene sede en Bruselas, Bélgica, hace presencia en 42 países del mundo, afianzándose como la herramienta de gestión y de transformación organizacional más innovadora e importante, impulsando resultados de las organizaciones, los que se requieren para alcanzar el éxito hoy, porque los resultados son los que nos van a diferenciar de los miembros de nuestro ecosistema. También para nosotros es un orgullo y es muy importante contarles que a pesar de este año y medio de la difícil situación que nos ha traído la pandemia del COVID-19, en el año 2020 y a principios de este año logramos certificar una IPS, que es la IPS Integral Solutions SD SAS. Certificamos 2 programas, el programa de Asma y Respira de la Fundación Neumológica Colombiana y el programa de obesidad, dismetabolismo y deporte de la Clínica Las Américas AUNA en Medellín. Actualmente se encuentran en proceso de certificación varias instituciones, como son la Fundación Neumológica también, que ingresó con 2 programas nuevos, oncología torácica e hipertensión pulmonar, Profamilia y su programa de anticoncepción, el Hospital Universitario de San José y su programa de hemofilia, y el Instituto Neumológico del Oriente con su programa de asma grave.
Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Eric, quien nos hará una breve exposición de todos estos elementos diferenciadores de los diferentes modelos de acreditación y de calidad en el sector de la salud. Doctor Eric, bienvenido. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por atender esta invitación. Quiero arrancar con una anécdota personal. Tal vez es la primera vez cuando tuve contacto con la información o con este interés de la calidad, me llegó una información que me cautivó. Y me cautivó porque se trataba de un colega, el doctor Edward, que se había fijado personalmente una meta, y la meta era lograr disminuir los tiempos de recuperación de los pacientes a los que se les sometía a una reconstrucción de una hernia inguinal o crural. Y fuera de eso, de disminuir los tiempos para volverse a reactivar a su vida cotidiana, el objetivo era lograr disminuir las recidivas, que para la época estaban alrededor del 13%. Y fue así que cuando se fija una meta, un líder clínico genera todo un cambio y propone hasta un cambio en su proceso quirúrgico y genera un modelo de cirugía diferente. Y resulta que ese modelo se vuelve tan exitoso que se convierte en un modelo empresarial. Ya cuando les mencione a ustedes el apellido, sabrán de qué se trata. El doctor Edward Schuldeis. Es un cirujano que, con una meta clara, a partir del liderazgo clínico, a través del entrenamiento del personal y de sus colaboradores, logró no solamente disminuir las recidivas del 13 al 2% en una época donde la malla no era frecuente, pero en estudios comparativos se logró determinar que tenían casi los resultados similares, sin las complicaciones de tener un cuerpo extraño, reactivando a la persona en el más rápido, en el 70% más rápido que cualquier procedimiento, y genera todo un modelo de prestación de servicios. Cuando uno ve eso, entiende que debe haber alguna otra forma de prestar servicios de salud, y me lancé a hacer la pregunta: ¿cómo desde una perspectiva clínica generar o tener a la mano un modelo innovador que me permita no solamente obtener mejores resultados clínicos sobre mis pacientes, sino innovar en mi trabajo y cumplir con mi responsabilidad social? Quiero darles y queremos darle la bienvenida a esta charla especialmente preparada para ustedes: Semiología de los modelos de calidad y excelencia en salud. Una serie de reflexiones, pero desde la mirada asistencial, no siempre desde la mirada administrativa, sobre cómo aportan los diferentes grandes mecanismos y sistemas de calidad a los resultados clínicos y sobre todo a la gestión asistencial. Esta charla la he dividido en 4 grandes puntos. El primero lo he denominado, como acabo de explicar, todo desde el punto de vista médico: anatomía de los modelos de calidad y excelencia. Una segunda parte: fisiología de los modelos de calidad y excelencia. Un tercer momento: los signos y síntomas de modelo de calidad. Y finalmente, un plan de trabajo, un plan de tratamiento, una serie de ideas para llegar a casa. Básicamente, en esta conferencia me voy a referir al sistema de acreditación colombiano, al sistema de acreditación Joint Commission, a su hijo, que es la certificación de los programas clínicos, y obviamente a las unidades clínicas de alto desempeño. Cuando uno ve un modelo, y esto también parte de compartir un poco mis emociones con ustedes, uno puede encontrarse con diferentes elementos. Amo los deportes a motor. Y en ese orden de ideas, cuando uno tiene tanta diversidad, tiene uno que comenzar a elegir, es no relacionado con sus gustos personales, no relacionado con las modas que se tienen, sino efectivamente con aquellos elementos que puedo poner a disposición para obtener el mejor resultado. Yo puedo tener los vehículos ganadores de cada uno de los grandes premios, pero una Fórmula 1 no haría nada en los desiertos que tiene que atravesar el París-Dakar, mucho más si pongo en el Gran Premio de Brasil al ganador del premio de botes.
Y a veces nos pasa eso. Tenemos una serie de modelos que adoptamos por gusto personal o por moda, pero que se vuelven carga organizacional, pero no arrojan los resultados esperados. Arranquemos pues entonces con la anatomía del modelo. Básicamente quiero arrancar con acreditación. Acreditación, una mirada rápida, nace en 1996, pero logra acreditar la primera institución en el 2002. El proceso es liderado por el Ministerio de Salud, sin embargo, se endilga la responsabilidad del desarrollo y las evaluaciones a una entidad privada sin ánimo de lucro como es el ICONTEC. Actualmente en Colombia hay 54 instituciones acreditadas. No son las únicas que lo han logrado, han logrado este mérito muchos más, sin embargo han salido de ese honorable listado. ¿Cómo nace esto? Nace de una unión entre el Centro de Gestión Hospitalaria, el Canadian Consul y Qualimed, quienes tuvieron la responsabilidad de tomar, entre otros, el Manual de Acreditación de Hospitales para América Latina, presentado por la OMS y con otra información bibliográfica, y presentar al Ministerio un sistema que fuese aplicable y alcanzable para el ecosistema de salud colombiano. Se denomina un modelo prescriptivo, contiene una serie de estándares y unos criterios. Lo he denominado un modelo adaptativo, en donde se tomaron ideas del exterior para adaptarlas a nuestro modelo. Seguimos pues entonces con la Joint Commission. Nace en 1951, mucho más madura que el modelo colombiano, y se abre al mundo, inicialmente local en los Estados Unidos, pero se abre a ser internacional en 1996. Al igual que en Colombia, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene una trayectoria superior. Tiene 1.047 instituciones en este momento acreditadas alrededor del mundo. En esta ocasión se llama comisión conjunta porque es una comisión conformada por 12 representantes de diferentes latitudes del mundo, en donde se ponen a consideración los ajustes o las nuevas propuestas de estándares para que, de acuerdo a las diferentes observaciones y diferentes modelos, puedan ser adaptados y salir de esa manera al público. Es un modelo prescriptivo que para su constitución y conformación y posteriores actualizaciones tiene en cuenta criterios de la ISO, criterios del propio modelo FQM y del premio Malcolm Baldrige. También es un modelo prescriptivo que contiene estándares, una intencionalidad y elementos evaluables. Lo he denominado predictivo porque permite de todas maneras predecir las metas a alcanzar. El modelo FQM nace en Europa en 1988 como premio, pero posteriormente a ver el auge se abre al mundo como un modelo de excelencia. Es una entidad también sin ánimo de lucro que en el mundo ha certificado más de 5.000 instituciones, pero solo en salud a nivel del mundo hay 675 instituciones, que si la comparamos con la Joint Commission, pues es un casi 30% menos, con una trayectoria mucho más joven que en los Estados Unidos. Se construye por iniciativa privada, donde varias empresas exitosas, especialmente en la posguerra, se reúnen con el ánimo de determinar cuáles fueron las buenas prácticas que los ayudaron a salir de la crisis. Y esto es donde comienza a adquirir valor interesante, porque, por ejemplo, podemos hablar de crisis como la que actualmente vive el mundo a partir de una pandemia. Tiene como base premios de calidad el Malcolm Baldrige y el premio Deming. Pero también incluye en esa formulación de esos criterios los 10 principios de empresas socialmente responsables y los 10 objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es un elemento que en lo personal me llama mucho la atención, porque no es solamente el dedicarme a salud, obviamente tengo que hacerlo, pero al ser un modelo de excelencia contempla una serie de elementos superiores a los que puede llegar a ser el enfoque de los procesos tradicionales de salud y de calidad. A diferencia de los demás, es un modelo no prescriptivo, denominado también humanista. Ya les voy a explicar un poco de qué se trata, en donde se pueden encontrar criterios y principios orientadores. Lo he denominado de innovación. Cuando hablamos del tema de los objetivos de desarrollo sostenible, realmente, como les confieso, es algo como que fuese ajeno a salud.
pero realmente cuando uno ve esos 17 objetivos, que fue un compromiso, un pacto mundial para que los sistemas y las organizaciones velaran por su cumplimiento, no es necesario en un modelo de excelencia tener estándares, como lo podríamos denominar, o criterios para cumplirlos. Se da tácitamente entendido que es una empresa que se compromete con esos elementos. ¿Cómo no me voy a comprometer con elementos como el saneamiento ambiental o el crecimiento económico o, por qué no, la igualdad de género, mucho más la salud? No quiere decir con esto que se aplique absolutamente a todos, pero es importante entender que tenemos un foco como parte de nuestra responsabilidad en el mundo. Cuando hablamos de un tema prescriptivo y no prescriptivo, me refiero a lo siguiente. En los modelos prescriptivos, con los modelos de acreditación, los estándares corresponden a techos. Esto lo sustento desde el mismo concepto que la ISCUA dio a estándar, como lo ven en su pantalla. Es el nivel deseado y alcanzable de desempeño contra el cual se mide el rendimiento. Es una meta. Y entonces, al fijarse la meta por el estándar, la innovación se da específicamente en las estrategias que me dan para cumplimiento de esa meta. Cuando estoy hablando de un modelo no prescriptivo, el cual hemos llamado metas Milo, recordando la propaganda de que la meta la pongo yo, el criterio se convierte en el piso a partir del cual se genera el crecimiento y la formulación de la meta. Por tal motivo pueden haber metas no inferiores, pero sí mucho más retadoras de lo esperable en la buena práctica, y la innovación se da en términos de ver estrategias no solamente para cumplirla, sino también para su formulación. Tal es así que el modelo no lo habla desde el punto de vista estándares, sino puntos de reflexión, en donde pone el piso en una práctica, en una organización sobresaliente, piensa en esto, a partir de esto, construya. Y esto es demostrable a través de esta gráfica, en donde uno ve la madurez que debe ir alcanzando los diferentes sistemas. No quiere decir con esto que yo tengo que certificarme para acreditarme y acreditarme para llegar a modelos de excelencia. Esta gráfica responde a una necesidad de madurar y poder entender cuál es el verdadero norte al cual queremos llegar en términos de salud. Es obvio que la acreditación es un elemento supremamente importante, pero cuando vemos al lado derecho de su gráfica que, por ejemplo, como lo veremos más adelante, aprendizado es de segundo orden, ser referentes a nivel mundial, pues tiene una serie de consideraciones mucho más poderosas y fuertes que las que en este momento tienen los sistemas prescriptivos, independientemente de cuál estemos hablando. Entremos entonces a ver un poco la fisiología de los modelos que vamos a tratar. Los estándares del sistema de acreditación colombiano, como les mencioné, está basado en grupos y en manuales. Es decir, hay que elegir un manual de acuerdo a la condición de la institución. Hay manuales hospitalarios, ambulatorios, hay manuales para el laboratorio clínico, el recientemente lanzado para IPS de baja complejidad, y todavía hay una deuda presente con el manual para empresas administradoras de planes de beneficio. Alguna vez se sacó, se retiró y está el ministerio en este momento volviendo a trabajar en él. Básicamente, para los prestadores se divide en tres grandes grupos. El ciclo de atención, que determina el grueso de los estándares. Un segundo bloque, que es el de apoyo administrativo, y un tercer bloque que corresponde a estándares de mejoramiento. En promedio podemos encontrar unos 160 estándares en total en los manuales que acabo de mencionar. En el modelo JCI tenemos un mayor número de manuales, tenemos de centros médicos académicos, de cuidados ambulatorios, de laboratorio clínico, de cuidado a largo plazo, en fin. Y básicamente aumenta sus capítulos, por llamarlo de alguna manera, en 4 grandes capítulos. Uno, requisitos para la participación. Y esto es muy importante porque determina una serie de estándares sobre los cuales, si no se cumplen, pues no vale la pena seguir adelante en el ejercicio de autoevaluación. Eso es muy dado del pensamiento americano. Arranquemos con las reglas de juego y posteriormente sigamos con los estándares. Viene un segundo grupo de estándares que son los centrados en el paciente, que arrancan con las metas internacionales de seguridad. Ya les voy a comentar por qué.
Después viene una tercera sección de estándares de la gestión de la atención, que son los de apoyo, y finalmente unos estándares hospitalarios para centros médicos académicos. Básicamente, al igual que el manual colombiano, en promedio podemos encontrar unos 159 estándares. Viene su hijo, los estándares para certificación de programas clínicos. Se pueden certificar un poco más o menos de 145 condiciones específicas en salud. Plantea los estándares para enfermedades cardiovasculares, dentro de las cardiovasculares 10 enfermedades, gastrointestinales otras 10, de trasplante renal tiene 1. En fin, establece los manuales y los estándares para cada una de las condiciones que están previstas, 145. Y al igual que su predecesor, acreditación, tiene un conjunto de estándares que también arrancan con los objetivos internacionales de calidad. Les decía que es una particularidad. La OMS designa en la Joint Commission el liderazgo del fomento de la cultura de la seguridad en las instituciones en el mundo. Ellos toman ese legado y lo vuelven estándares de acreditación cumplibles independientemente de la condición de salud, por ejemplo, en este caso, que se trate, y corresponden a las 6 metas internacionales de seguridad. Contempla más o menos 46 estándares en promedio, que sumados a los 160, estamos hablando de poco más de 200 estándares que cumplir si una organización debe acreditarse y certificarse. Recuerden que no se puede certificar una condición clínica si la institución previamente no se ha acreditado. Vamos a ver el modelo EFQM para Colombia. En el modelo EFQM se pueden identificar 3 grandes niveles. El manual o el grupo más bien de unidades clínicas de alto desempeño global, que es la que certifica toda la organización. El UCAT, si me permiten el acrónimo UNIT, que hace referencia a certificar la unidad estratégica de negocio, y finalmente el UCAT Program, que es la que certifica la condición de salud. ¿Cuántos manuales debe tener entonces para poder lograr esta certificación? Un solo manual. Cuando estamos hablando de un modelo de excelencia, el tema no es tener la diversidad de manuales. El tema es entender y apropiar los diferentes criterios y subcriterios que el manual me brinda para que efectivamente lo pueda aplicar a la condición de salud o a la unidad estratégica o a la organización. El alcance depende de la organización y eso forma parte de las libertades que, entre comillas, se tiene cuando uno tiene el piso a partir del cual construye. Básicamente estamos hablando de 35 criterios. Entonces, la primera pregunta que me surgió cuando hice este análisis es, bueno, parece mucho más fácil indiscutiblemente certificarse con 35 criterios y no con 46 más 100 y pico, 200 y pico de estándares. Realmente cuando comparé el modelo FQM con la certificación de programas clínicos, me di cuenta que se nombraban diferente, pero abarcaban los mismos tópicos. Sin embargo, la profundidad de abordaje sí era diferente. Para el sistema de acreditación, digámoslo así, el proceso corresponde a una etapa de preparación que lleva a cabo la organización, en donde a través de identificación, autoevaluación, planes de mejora y nuevamente autoevaluación, determina el punto necesario para adquirir el puntaje necesario para pasar al siguiente ciclo, que sería la ruta crítica de acreditación, donde acceden a la visita. Básicamente se puede determinar 4 grandes resultados. O una institución está no acreditada, acreditada con condicionamiento, que hace referencia, que debe pulir ciertos detalles para lograr tener una acreditación plena, acreditado pleno y acreditado con excelencia, siendo esta última solo alcanzada después de que las organizaciones demuestren haber estado metidos en el sistema dentro de la ruta crítica y poder demostrar al ente evaluador o acreditador, en este caso, la madurez necesaria. Joint Commission es mucho más explícito, establece hasta los tiempos y meses necesarios para ir desarrollando cada una de las etapas de preparación. Para la Joint Commission no hay una diversidad de calificaciones, o se está o no se está acreditado. Y eso hace referencia de que dentro de sus estándares hay lo que se denomina elementos medibles, que son unas características que sí o sí debe cumplir la organización para poder determinar que cumple con su estándar.
El modelo de FQM difiere un poco en esta situación y permite unos elementos interesantes. Vamos a suponer que una organización se presenta, bueno, ya es muy difícil al final, pero es posible, y arranca un primer año de, digámoslo así, preparación propia, adopción de nuevos pensamientos, y arranca con una formación, un ejercicio de autoevaluación, una asesoría muy a palmo para que implemente la mejora necesaria de acuerdo al modelo. Esto puede llevar el primer año. Si después de este primer año, de ese acompañamiento y de comenzar a generar ese cambio cultural y esos resultados esperados, logra acceder a un puntaje de 100 a 300 puntos, accede a lo que se ha denominado su sello en bronce. Esto no quiere decir que ya sea excelente, quiere decir que arranca su modelo y arranca su camino hacia la excelencia, está calificado con la excelencia. A partir de ese momento comienza una maratón fuerte donde la organización, después de hacer otro análisis, otra evaluación, un plan de trabajo mucho más fuerte, viene a hacer las mediciones necesarias. Al siguiente año recibe una evaluación de constatación que valida que la organización siga el rumbo esperado para una condición de excelencia. Se establece nuevamente una serie de ajustes y nuevamente se presenta para acceder, si es así, a un puntaje entre 300 y 399. Si accede a ese puntaje, cambia su connotación a sello de plata. A partir de ese momento es que se considera que una organización comienza su paso firme hacia la excelencia. Es decir, como vimos en las primeras diapositivas, la madurez es necesaria para lograr determinar, entrar en y ratificar el modelo, pero sobre todo obtener resultados. Y los cambios culturales, como ustedes bien lo conocen, se da de acuerdo a estudios generados en las empresas después de 3 años de trabajo. Sigamos con el punto 3 de nuestra conferencia, denominada signos y síntomas relacionados con los modelos que vamos a tratar. En primera instancia, quisiera ver el comportamiento de estos modelos que estamos presentando en el día de hoy a la luz de un campo neutro. Así como en los vehículos era un exabrupto poner un Fórmula 1 en las arenas de la carrera del París-Dakar. También lo es pensar en que yo voy a poner un modelo a competir con otro porque no son comparables. Pero sí podemos mirar su comportamiento a la luz de un mismo escenario. El escenario propuesto se llama inicialmente la triple meta. Y es importante recordar que la triple meta viene a Colombia, inclusive en uno de los foros de la OES fue presentado en el 2007, donde se nos presenta 3 grandes objetivos que deben cumplir los sistemas de salud en lo macro, en lo meso y en lo mínimo. Habla referencia a mejorar la salud de la población, mejorar la experiencia de los pacientes y reducir los costos per cápita de la atención. Sin embargo, en el 2012, Pedro Delgado llama la atención, después de bastantes análisis, es decir, se siguen trabajando estos 3 grandes objetivos como independientes. Es importante tener un amalgamador que una estas condiciones para que esto genere impacto. Pero solo es hasta el 2014 donde se encuentra ese pegamento necesario para poder dinamizar estas 3 metas anteriores y cambia su connotación a la cuatrimeta. Y es nada más ni nada menos que mejorar la experiencia de los profesionales de salud y de los procesos asistenciales. Y lo acabamos de vivir en la pandemia. Todos los procesos, todas las unidades de cuidados intensivos podrían montarse, pero sin recurso humano, sin las condiciones mentales de ese recurso humano y las competencias de ese recurso humano, no hubiera sido posible. De ahí la importancia, que ya venimos hablando desde el 2014, de mejorar esa experiencia. Vamos a ver cómo responden los diferentes modelos entonces a la cuatrimeta. Vamos a arrancar con los 2, mejorar la salud de la población y mejorar la experiencia de los profesionales. Para eso quise montar, digámoslo así, cuál sería su comportamiento básico a partir del modelo de gobierno clínico propuesto por Scali y Donaldson.
en donde establecen 6 condiciones importantes para adelantar el proceso o la gestión clínica. Primero, evitar el riesgo. Básicamente, en evitar el riesgo lo que contenemos es una serie de entornos seguros y personal bien preparado. Miremos cómo responden los diferentes modelos a esto. Los modelos de acreditación efectivamente tienen una serie de estándares orientados al riesgo. Hay una compaginación, inclusive desde el punto de vista asistencial, se van mucho hacia el programa de seguridad del paciente a través de las metas, en el caso de la Joint Commission. Básicamente hay mucho énfasis en una metodología de identificación y gestión de riesgos. Sin embargo, el impacto no es tan fuerte o no están decididos estos modelos, aunque debería ser el alcance, a mirar el impacto logrado a través de los controles. En los programas de certificación de la JCI, efectivamente, también tiene sus estándares, digno hijo de su padre la acreditación. Sin embargo, no tiene énfasis en riesgos de la condición específica, de esas 142 o más enfermedades o condiciones de salud que ya se encuentran sustentadas en certificados. En la unidad clínica de alto desempeño hay un capítulo, o más bien un criterio específico para gestionar el funcionamiento y el riesgo. Cuando uno determina o mira esos subcriterios, los criterios llevan a que la organización, en los casos de una unidad clínica de alto desempeño, a través de su modelo de atención no solamente lo identifique, sino que los gestione y los monitoree permanentemente, porque son condicionantes de los resultados finales de salud. Por tal motivo, incluye los riesgos directamente en el modelo de prestación. Esto obviamente hace que no solamente tengamos controles, sino que se mira a través de los resultados en salud obtenidos la eficiencia y la eficacia de dichos controles. Si nos vamos al componente humano, de talento humano, los estándares de acreditación, al igual que el proceso de certificación, tiene una serie de estándares de abordaje de ese talento humano. De pronto con mayor diferenciación en la JCI, donde se encuentran estándares de talento humano orientados específicamente hacia los médicos y otro grupo orientado hacia las enfermeras. En la unidad clínica de alto desempeño hay un tema interesante. No solamente se encarga o tiene también una serie de criterios para contemplar la atracción o el desarrollo, incluso la retención del talento humano, sino que pone de manifiesto la necesidad de la rendición de cuentas, en especial al cuerpo médico, para no solamente generar o evaluar su resultado, sino como reconocimiento al liderazgo médico y a la innovación. Y el tema de rendición de cuentas no se trata de ir a efectivamente decir cumplí o no cumplí. Se trata de tomar esos resultados con base a, o más bien, unido al conocimiento y generar innovación. Siguiendo con el modelo de Scali y Donaldson, podemos hablar que ya entramos en 2 características que están contempladas dentro del gobierno clínico, que son los resultados o la calidad, dadas por malos resultados o por métodos de calidad. Los malos resultados en términos de identificación temprana de los mismos, de una intervención formal y decidida, de una autorregulación y el feedback o la realimentación que esto tenga. En términos de métodos de calidad, la difusión de buenas prácticas, de aprender de los fracasos, pero también de los aciertos. Miremos un poquito entonces cómo responden los modelos. Acreditación en términos de su sistema de acreditación y certificación de programas clínicos efectivamente tienen una serie de estándares orientados a la mejora. Incluso, como es bien conocido en el modelo colombiano, establece hasta el modelo de mejoramiento dado por 3 niveles de calidad. Sin embargo, el modelo FQM en términos de la unidad clínica de alto desempeño tiene una connotación en términos de resultados bastante fuerte. Representa la tercera parte del total del modelo, con un peso del 40% de la calificación, orientados a la sostenibilidad de los resultados, a la generación de conocimiento y a la innovación. Y esa generación de conocimiento e innovación como base para toma de decisiones. Es decir, el objetivo no es solamente obtener el resultado, sino que ese resultado sea base para la creación de conocimiento e innovación.
Esto creo es un diferenciador bien importante. Como les comentaba, representa la tercera parte del modelo. Incluso si ustedes ven los puntajes, 400 puntos en términos de resultados, equiparan el mismo nivel de la ejecución y sobrepasan el nivel de enfoque o de dirección. Y esto también es dado por un modelo innovador que rompe el esquema tradicional en el cual estamos acostumbrados, que es el PHDA, presentando un modelo de mejoramiento denominado REDER. REDER como acrónimo de resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión. La gran diferencia con este enfoque radica en que se planea, o más bien se determina desde un comienzo los resultados que se pretenden alcanzar, incluso de la condición de salud, y a partir de estos resultados se comienza la formulación de las estrategias para su consecución. Mucho más allá de lo que se establece en el planear, que en el planear se fijan las metas. Acá son resultados orientados hacia, en el caso de la SUCAT, en los resultados clínicos sobre el paciente, para a partir de esto desarrollar los enfoques y comenzar el despliegue. Es decir, arranca de una condición necesaria para generar las estrategias pertinentes, a diferencia del modelo tradicional donde arranca con las estrategias para generar una acción a través de un plan. Esto es muy importante porque en esto radica la gran diferencia y les remito para que se acuerden de las primeras diapositivas cuando hablábamos de el modelo de excelencia sobre los modelos de acreditación. Generalmente los modelos de acreditación están relacionados con aprendizaje de primer orden. ¿Qué es esto? Es la condición de determinar los resultados o identificar las acciones que originaron esos resultados. Y tal vez la pregunta es, si obtengo un resultado distinto, ¿es porque hice o no hice alguna actividad? Cuando estamos hablando de modelos de excelencia, estamos hablando de aprendizajes de segundo orden, que radica en incorporar en la ecuación a un tercer elemento que es el observador. Y el observador en ese sentido puede ser o cambiar el paradigma del observador. Y entonces la pregunta no es qué debo hacer, sino qué pasaría si cambiamos tal elemento. Y es ahí donde comienza a generarse conocimiento, se traen experiencias y se genera innovación. Y ahí comienza a darse una gran diferencia con los modelos prescriptivos. Si lo ponemos en el ejemplo práctico, cuando uno tiene una premisa, el tratamiento de los pacientes es consistente con estándares de práctica clínica. La lógica tradicional habla de, ok, tenemos un diagnóstico, seleccionamos la guía y miramos adherencia. Es un modelo gran parte centrado en la parte médico-asistencial. Pero cuando involucramos la connotación REDER, pues ya no es solamente el diagnóstico y la guía, sino arrancamos por qué resultados obtuvo el paciente en su condición de salud, cuál fue la guía aplicada y a partir de qué diagnóstico. Esto hace que el enfoque sea el paciente y no la adherencia propiamente del personal de salud. Siguiendo con el modelo de Donaldson, entramos en el cuarto gran elemento del gobierno clínico, que es la infraestructura. Infraestructura no hablada de edificios, sino acceso a la evidencia, tecnologías de información pertinentes para poder llevar a cabo esta generación de conocimiento. Y entonces, en los estándares de acreditación de los modelos tradicionales encontramos, pues efectivamente, son grupos de estándares orientados hacia la información, al igual que el programa clínico JCI. Si nos vamos al modelo UCAT, el tema, como les dije y como les he hecho referencia, hay un mayor nivel de profundidad, donde se solicita que la organización no solamente analice el indicador o su resultado, sino que utilice analítica avanzada para extraer valor de los datos y con relación a esto obtener información útil primero para la toma de decisiones, pero sobre todo convertir esos datos en información para la gestación de conocimiento y a partir de esto identificar oportunidades, crear mucho más valor e innovación, pero valor sostenible, es decir, que per se pueda yo no solamente impactar mi condición de salud, sino mi ecosistema. Y aquí hay una diferencia abismal en términos de la necesidad de sustentar la información. Cuando uno vemos los sistemas de acreditación como el nacional, uno ve que desde el enfoque
en los primeros criterios de enfoque o dimensión de enfoque, más bien, solicita la documentación o el soporte del enfoque está documentado. Y eso radica que las organizaciones tengan un gran acúmulo de información documentada que muchas veces no utilizan. La Joint Commission efectivamente tiene esa misma connotación, hacer modelos prescriptivos, pero sí establece directamente cuáles son los que quiere ver en términos de política o en términos de procedimiento, e incluso cuáles quiere ver en términos del lenguaje inglés. El modelo UCAD es un modelo que, aunque genera mayor madurez, parece más simple, pero tiene más responsabilidad y responde a 3 grandes criterios. ¿Es un proceso? ¿Es repetitivo? ¿Es relevante? Si las 3 respuestas son afirmativas, efectivamente es un elemento que se requiere estandarizar como las guías de práctica clínica. Pero si en algún momento la respuesta es no, no se requiere de llenarse de papel. Esto hace que realmente la documentación que se encuentre no sea tan fuerte en términos de volumen, pero sí altamente importante en términos de resultado. Continuando con el modelo de gobierno clínico, pasamos a la coherencia. Y acá es muy importante un ejemplo comparativo para saber cómo se alinean los objetivos generales con los de un programa clínico. Y quiero comentar o compartir con ustedes un estándar cualquiera del modelo de certificación JCI. El estándar diría lo siguiente: el programa es relevante y satisface las necesidades de la población objetivo y o del área de servicio de atención médica. En ese orden de ideas, la intención que tiene es que obviamente los servicios prestados por el programa sean planificados, respondan a una serie de necesidades, pero miren los elementos evaluables por medio de los cuales se garantizaría el cumplimiento del estándar. Primero, si la misión y el alcance de los servicios se definen por escrito. 2, si la misión y el alcance de los servicios son aprobados por los líderes de la organización. 3, si el programa identifica a su población objetivo. 4, si el programa asegura que los servicios estén disponibles. Cuando ustedes miran esos elementos medibles que, aunque involucran un esfuerzo, se vuelven un elemento, si me lo disculpan, un poco de forma, en términos de determinar si está escrito o no, a mi juicio, no es lo principalmente relevante, es lo que yo haga con esos elementos, aunque el tenerlos escritos forma parte de la estandarización, diferente a estándar. Pero quiero ponerlos en contexto sobre cuál sería la visión de un modelo de FQM o básicamente unidad clínica de alto desempeño. Con la misma orientación en términos de proposición de la visión estratégica del programa, quiero resaltar 3 elementos de los 5 criterios que están. Primero, que el grupo médico o la condición comprende la importancia que su propósito sea reconocido como beneficioso para el ecosistema. Aquí no estamos hablando solamente de la relación cliente-paciente-médico. Estamos hablando de toda la cadena entre el pagador, entre el paciente, entre el cuidador, entre el propio médico y el equipo, entre la organización. En fin, debo comenzar a responder a todos. Implica a los grupos de interés para definir y dar forma a su propósito. No es un elemento que yo pueda hacer aislado a la luz de una oficina para documentarlo, sino que requiero de la interacción con otros grupos de interés para la formulación pertinente. Identifico áreas a la cual debo alcanzar resultados sobresalientes de manera sostenida. No es solamente alcanzar la meta y darlo por chuleado, sino hacer que esos resultados sean sostenibles y crecientes en el tiempo. Finalmente, para acabar con este mecanismo de gobierno clínico, entramos al tema de cultura, en donde el liderazgo, en especial médico, adquiere gran relevancia. La formación de este grupo, el asociarse directamente con el paciente, se consideran criterios ganadores. Y entramos un poco entonces a hablar de la segunda meta, mejorar la experiencia de salud, la experiencia de los profesionales en salud y hablar específicamente del liderazgo médico. Para esto quiero remitirme al modelo dado de la evolución de la participación de los asistenciales en los procesos clínicos. Y esta es una razón bien interesante. Cuando nosotros venimos de una jerarquía tradicional, donde el modelo se basa en jefaturas, querer o pretender hacer el salto
cuántico a un modelo de excelencia o, por qué no, de acreditación, vamos a encontrar brechas muy grandes entre la estructura y la forma de pensamiento médico y los resultados que se esperan, sobre todo de los modelos de excelencia. Es claro que para lograr un modelo de excelencia debemos ir migrando a un modelo de gobierno clínico, donde exista el liderazgo per se de ese cuerpo asistencial, en este caso, para monitorear y manejar una condición de salud específica. Esa madurez no solamente se refiere al modelo, se refiere al desarrollo del liderazgo clínico en las organizaciones, en donde entre más se aleja del punto cero, los profesionales asistenciales adquieren mayor autocontrol y son grupos autodirigidos. Y esto da respuesta a una pregunta muy frecuente: ¿por qué los médicos no se involucran fuertemente en los procesos de acreditación? La respuesta es sencilla: porque los modelos están montados para responder a los procesos y no tienen en cuenta formalmente el liderazgo médico. Si ustedes observan en la parte superior, el nivel no de participación, porque los médicos obviamente pueden participar en cualquier parte del modelo, pero digámoslo así, en su liderazgo, en un sistema de acreditación como el nacional, no tienen un liderazgo superior al 13%. En el JCI, el liderazgo que puedan adoptar y adquirir el personal de salud es ligeramente superior, porque tiene estándares muy específicos de área quirúrgica. Pero en los modelos de excelencia, entre la certificación y la UCAD, su participación, pero más que todo, su liderazgo es fundamental, adquiriendo su máxima expresión en las unidades clínicas de alto desempeño, que de 35 criterios, el 79% tiene que ser liderados por el personal asistencial, lo que habla del dominio que debería tener el profesional y el nivel de compromiso frente a la evolución de los resultados que se obtengan en salud. Y básicamente lo resumo en esta diapositiva: cuando el cuerpo asistencial en los sistemas de acreditación forma parte del grupo que analiza y gestiona la mejora. En los grupos de certificación, como lo mencioné en la diapositiva anterior, siendo mucho más evidente en la SUCAD, el médico lidera el proceso a partir de su conocimiento y hace la cohesión entre el paciente y familia, entre el gobierno, entre los directivos, en la comunidad, y se vuelve un actor relevante en el desarrollo del sistema. Y eso lo hemos visto en la práctica, donde muchas de las organizaciones que siempre se arrancan desde el modelo clínico, comienzan los propios clínicos a buscar la alternativa de decir: yo también quiero participar, porque yo también tengo un programa que mostrar y tengo resultados también evidentes del mejoramiento y lo que alcanzo con mis pacientes. En este momento, entonces, quiero que nos concentremos en el momento del liderazgo médico, y quiero darle la palabra a mi compañero de panel, Ramón Abel, para continuar un poco ahondando en los aspectos de liderazgo médico. Adelante, Ramón. Muchas gracias, Eric. Mientras tanto, por favor, sal de la pantalla y yo comparto la mía. Ok. Bueno, creo que Eric nos ha dado un par de ideas, de conceptos ya, digamos, de preview de todo este tema de liderazgo. Y creo que aquí hay una cosa bien interesante del modelo EFQM, que, como bien lo señalaba Eric, hace una diferencia con los otros dos modelos. Digamos que los otros dos modelos no explotan tanto, no activan tanto ese liderazgo de los médicos. Vamos a definir liderazgo como la definición tradicional de el arte de motivar a un grupo de personas hacia el logro de un objetivo común. En eso no hay ninguna diferencia. La diferencia quizás es en el nivel en el que se ejerce ese liderazgo, porque pues una cosa es el liderazgo en el macronivel, con los presidentes de sociedades científicas, el ministro, el secretario de salud, los presidentes de gremios, ¿cierto? Otra cosa es el liderazgo en el mesonivel, o podríamos decir también que el liderazgo en el macronivel es el director del hospital, el gerente, ¿cierto? En el mesonivel ya tenemos un liderazgo mucho más, digamos, de departamentos, de áreas, de servicios, pero hay un liderazgo que es el del micronivel, que es sumamente importante en las organizaciones médicas, y a ese es al que me voy a referir específicamente, y el que quisiéramos todos activar para que los procesos de calidad y de mejoramiento y de excelencia tengan su punto de partida justamente en la línea del frente, ¿cierto?
Aquí hay que entender una diferencia muy importante entre las organizaciones clásicas, lo que Henry Mintzberg, el gran teórico de las organizaciones, llamaba las burocracias clásicas. En las burocracias clásicas, como un banco, una aerolínea, un supermercado, hay un jefe, hay unos niveles intermedios, hay unos niveles operativos que están en contacto con el cliente, hay unas líneas de autoridad del jefe hacia abajo y de abajo hacia arriba hay unas líneas de rendición de cuentas. Y bueno, pues eso más o menos funciona ya de manera muy madura en las organizaciones que se pueden caracterizar como burocracias clásicas. Pero hay un tipo de organizaciones que no tienen esa característica que Mintzberg las llama burocracias profesionales, que se caracterizan ¿por qué? Bueno, también tienen su dirección arriba que establece unas líneas de autoridad y unas líneas de rendición de cuentas hacia arriba, pero fíjense ustedes que aquí en este punto, en la línea del frente, en estas burocracias profesionales, hay profesionales altamente calificados que son los que están en la línea del frente. En el caso nuestro, organizaciones de salud, pues son los médicos. En las universidades, por ejemplo, que también son burocracias profesionales, ese profesional altamente calificado es el profesor, ¿cierto? El gran investigador que es profesor. Entonces, son burocracias profesionales porque a pesar de que tienen una estructura y una tecnoestructura de apoyo y una línea de rendición de cuentas, estos profesionales altamente calificados de la línea del frente responden de alguna manera a las directrices de esta dirección, pero a su vez tienen unas líneas de rendición de cuentas que están por fuera de la organización, que son sus organizaciones profesionales, que establecen los estándares, que establecen las guías de práctica clínica, que establecen las orientaciones, ¿cierto? La nacional o la internacional o la mundial, ¿cierto? Como en todas las áreas de la práctica clínica. Entonces, estas burocracias profesionales tienen un reto particular a la hora de iniciar procesos de excelencia, y es que a diferencia de las burocracias clásicas donde este gran líder dice todos para allá y la organización arranca si es un líder efectivo, en estas organizaciones es un poco más difícil porque pues el liderazgo de esta cabeza de la organización está enfrentado a una línea del frente que es altamente calificada y que tiene líneas de rendición de cuentas diferentes, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante la activación de ese doctor y doctora que están en la línea del frente atendiendo al paciente. En esa interfase entre el médico y paciente pasan cosas muy importantes que son muy diferentes a las burocracias clásicas. Miren ustedes, primero, los procesos y microsistemas en el día a día están bajo el control médico. Los ingenieros y los expertos en programación y en procesos que llegan al sector salud y se sientan con los médicos a que les estandaricen el proceso y digan, bueno, explíqueme pues, doctor, cómo es el proceso. Y después, ¿qué sigue? Y después, ¿qué hago? Entonces, los doctores se desesperan porque ellos dicen, no, qué pena, ingeniero, es que aquí las cosas no son como en una fábrica de zapatos. Aquí tenemos incertidumbre, aquí tenemos que lidiar con complejidades que no están previstas en la literatura. Entonces, nosotros realmente, los médicos, tenemos un conocimiento complejo que es necesario para lidiar con esa incertidumbre, y esto lleva a que esos procesos y microsistemas tengan que estar, si no completamente, por lo menos parcialmente bajo el control del médico, ¿sí? Y si no, vean, en la unidad de cuidado intensivo, ¿quién decide qué dosis y qué momento y en qué momento se inicia el goteo de esto, de lo otro, de lo demás allá, o cuándo se pone un medicamento y cuándo se quita? Pues son decisiones médicas, porque son precisamente los momentos para los cuales el médico se entrena durante su pregrado, su especialización, su fellow, qué sé yo, para precisamente lidiar con esa incertidumbre. Entre más grande es la incertidumbre, pues más control tiene que tener el médico caso a caso de esos procesos y microsistemas en el día a día. Entonces, ¿eso qué implica? Para los ingenieros que nos escuchan y los expertos en calidad, nosotros los profesionales de la salud, cuando nos metemos en calidad, terminamos pensando, aprendiendo un poquito de cómo piensan los ingenieros. Pues entonces yo lo podría resumir con esto. Ese doctor de la línea del frente tiene un control sobre la función de producción que no lo tiene una persona de la línea del frente en un banco o en una fábrica de galletas, ¿cierto? La línea de producción, la función de producción, la controla el ingeniero en su departamento de planeación y de organización y métodos, como se llamaba antes. Ese ingeniero planea un proceso y el de la línea del frente va y lo ejecuta. En las organizaciones de salud no. O sea que tenemos, debido a este problema de incertidumbre y conocimiento complejo, el médico tiene un margen de maniobra
sobre esa función de producción, que va a ser mayor, entre mayor sea la incertidumbre, y probablemente si es una decisión clínica que es totalmente estandarizable, porque hay mucha evidencia y ya sabemos cómo hacerla sin lugar a equivocarnos, pues en ese caso probablemente sí va a estar estandarizado. Pero la gran mayoría de las decisiones clínicas, desafortunadamente para los ingenieros, no tienen ese grado de estandarizabilidad. Entonces, ese médico, repito, tiene una discrecionalidad muy importante sobre la función de producción en la línea del frente y en el día a día de su ejercicio clínico. Si a eso le sumamos que esos médicos, y hablo de los médicos, repito, porque son los que toman las decisiones que determinan el tratamiento, el diagnóstico, las conductas clínicas, ¿sí? Las profesiones de apoyo contribuyen al desarrollo de todo ese proceso y claramente el resultado tiene que ser el resultado de un equipo, no va a estar, no es solamente porque el médico es el Dios y eso todo, no. Por supuesto que necesitamos un equipo interdisciplinario, unas profesiones de apoyo, pero las decisiones críticas que son las de diagnóstico y tratamiento, sobre todo cuando hay mucha incertidumbre, le dan a ese doctor una influencia muy importante sobre su microentorno clínico. No solo por lo que hace, sino por lo que dice, por sus actitudes. Yo recuerdo cuando yo era médico de urgencias en el hospital de Niquía, en Bello, en las noches, pues uno era el jefe del hospital y si había una emergencia o si había alguna decisión crítica para tomar, pues lo miraban a uno, todo el mundo lo miraba a uno a ver uno qué hacía, ¿cierto? Entonces, en esa, digamos, en esa estructura organizacional de las instituciones de salud, el médico tiene una influencia muy fuerte en su microentorno clínico y eso hace entonces que ese médico tenga una posibilidad muy grande de liderar ese equipo de trabajo en el microentorno. Por eso les hablo del liderazgo en el micronivel. El del meso y el del macro, pues es el que normalmente hablábamos cuando hablamos de liderazgo, pero es muy importante aquí en este punto llamar la atención sobre la importancia de activar ese liderazgo médico de ese microentorno, con ese líder del equipo de trabajo que además tiene un control sobre la función de producción. Entonces, miren ustedes, si uno activa ese liderazgo de los médicos, tiene dos motores poderosísimos que convierten a ese médico en un motor de transformación organizacional. Y eso, como ya lo decía Eric, lo hemos podido verificar. Esto, digamos, era el planteamiento teórico basado en experiencias, en otros autores, en pensadores que han trabajado mucho este tema de liderazgo médico, sobre todo Richard Bomer, es un gran autor en este sentido. Pues pensamos que este enfoque de la unidad clínica de alto desempeño iba a tener una característica muy interesante y es que activaba ese liderazgo médico. Hoy en día ya podemos decir que es un hecho. Los doctores de bata blanca, como les decimos cariñosamente, los que están al frente con los pacientes, se pegan un entusiasmo tan grande que terminan siendo un motor de transformación organizacional. Y una cosa muy curiosa que encontramos es que como los médicos clínicos puros tienden a ser muy competitivos en términos de mostrar sus ejecutorias y el nivel de calidad de su actividad profesional, entonces cuando una unidad clínica de alto desempeño se certifica en un área específica, inmediatamente los otros líderes de las diferentes áreas quieren tener también la certificación. Más que tener la certificación per se, lo que terminan generando es un efecto dominó, o como cuando uno tira la piedrita en la mitad del lago, que se genera esa onda expansiva. Esa onda expansiva es la que termina generando esa transformación organizacional de abajo hacia arriba, no del enfoque de arriba hacia abajo, que es el tradicional de los modelos de acreditación y de Joint Commission, donde la dirección o la junta directiva toman la decisión de ir hacia la acreditación, que sin duda es un esfuerzo muy importante, trascendental, cambia las organizaciones para siempre, pero es una vía de arriba hacia abajo que tiene ventajas y desventajas, y esta es interesante, es una vía de abajo hacia arriba que por su parte pues también tiene ventajas y desventajas. Adelante, Eric. Gracias, volvemos entonces. Ya en la recta final de esta conferencia, tocar el tema de la meta 3, mejorar la experiencia de los pacientes con atención. ¿Cómo responden los diferentes modelos entonces a esta premisa que forma parte de la 4 y meta? En relación con la experiencia de los pacientes, tanto los sistemas de acreditación como el proceso de certificación de JCI están constituidos por estándares que indagan específicamente por la satisfacción de cada uno de los componentes del modelo de atención e incluso de otros procesos. En el modelo de UCAT,
como vimos y volveremos a ver ahorita, el 50% de la tercera parte tiene que ver con el tema de satisfacción, pero sobre todo de percepción de los diferentes grupos de interés, porque aquí no solamente se está tocando específicamente esa relación directamente con pacientes e incluso con proveedores. Aquí el alcance del modelo de excelencia va a pacientes, a clientes, a médicos, a administrativos, a inversores, a reguladores, en fin, a todos los componentes a los cuales tenga alcance el modelo clínico que se pretende certificar. Y como vimos nosotros, debe existir una estrecha relación entre las estrategias diseñadas y las respuestas obtenidas, que es una relación causa-efecto que siempre se analiza en el modelo. Esto pues refuerza lo que acabo de mencionar. Si ustedes ven en la tercera parte del modelo de excelencia, el 50% hace referencia a la percepción de los grupos de interés y el otro 50% al rendimiento estratégico y operativo. Hablando de la cuarta meta, disminuir el costo per cápita, que es un elemento bastante importante e interesante de los diferentes modelos. Si vamos a los modelos de acreditación, efectivamente existen una serie de estándares que interrogan sobre cómo la organización asigna, gestiona, le hace seguimiento y cómo controla sus recursos. En el programa clínico de JCI no contempla directamente condiciones económicas ni de costos. En el modelo EFQM, el criterio 7, que habla directamente de rendimiento estratégico y operativo, efectivamente indaga sobre resultados económicos y financieros. Es decir, pone a trabajar a los asistenciales en interesarse en elementos económicos para cumplir con las metas del modelo de interés. Recordemos que muchas veces los médicos se nos habla de la fórmula como un cheque en blanco, donde tenemos la potestad de formular, pero también tenemos la potestad de hacer control relacionado con la evidencia científica. Esa autorregulación que pretende el sistema, el modelo lo pone de manifiesto y lo pone como un requerimiento. Esto hace que pueda yo resumir estos aspectos en esta diapositiva, en donde es indudable que todos los sistemas están orientados a mejorar los costos de no calidad. Difícil de medir, pero todos están orientados a generar ese tipo de valor. En el sistema de acreditación, la diferenciación, el tener acreditación, me sirve algo para controlar los costos, pero no ha sido un argumento fuerte para el tema de generar ingresos en términos de contratación. JCI, a diferencia del modelo colombiano, sí tiene esa expectativa porque muchos de los aseguradores internacionales colocan como requisito de entrada tipo habilitatorio el estar certificado por JCI para ese tipo de, para la exportación de servicios. Lo mismo con el programa clínico de JCI. Sin embargo, el programa clínico de JCI específicamente no tiene alcance inherente a los procesos financieros, ya sea de ingresos o de egresos y costos. Pero la unidad clínica de alto desempeño, como ustedes lo vieron en la diapositiva previa, efectivamente se indaga sobre una condición de rendimiento y pone a los asistenciales, a los médicos, a no solamente ser conscientes de que eso es una situación, sino que es una necesidad que se debe abordar en compañía del modelo de atención, porque si no, no sería sostenible. Tal es así que favorecería algo que no está favoreciendo por ahora los demás modelos, que es que del liderazgo asistencial generen propuestas, como por ejemplo los PGPs. Algo muy discutido, ya que gran parte de la información corresponde a las administradoras de planes de beneficio, pero cuando es el cuerpo asistencial, los líderes del programa, quien tienen información sobre los resultados, sobre su relación con los riesgos, sobre su relación con el impacto en salud, comienzan a generar una data interesante que puede generar paquetes de atención de servicio desde el origen asistencial. Plan de tratamiento o lecciones para llevar a casa. La primera de ellas es los procesos prescriptivos, como lo vemos, al tener una serie de estándares que dan o fungen como metas, puede llegar a pasar
algo que es que la diferenciación no se dé. Y mi sustento de este comentario lo hago porque tomando como ejemplo el estándar de deberes y derechos, cuando uno visita varias instituciones acreditadas en términos de ese grupo de estándares de deberes y derechos, la diferenciación que uno obtiene es muy baja en términos de, básicamente todos tienen mecanismos para divulgación, básicamente la gran mayoría tiene traducidos sus deberes y derechos en dialectos o mecanismos para comunicación con el paciente. O sea que la diferenciación, a medida que va aumentando los temas no prescriptivos, al tener la misma meta, no va a ser un factor fuerte. Mientras que en los modelos de excelencia, la innovación sí se da en términos de los resultados y puede que yo dé un enfoque a mi programa de una manera diferencial, igualmente generando resultados en la condición clínica. Definir cuál es el propósito que pretende buscar la organización es fundamental. Y en este orden de ideas tenemos un pool de sistemas, pero yo creo que es importante detenernos para mirar cuáles de ellos efectivamente están generando valor. Y no solamente pensar en este elemento como sistemas excluyentes. Como hemos podido ver a lo largo de esta presentación, el liderazgo asistencial y esa relación existente entre el cuerpo médico y los resultados clínicos que se pueden dar en un modelo de excelencia pueden ser un factor de crecimiento, como lo veremos en otra de las conclusiones, para irradiar al resto de la organización. Pero no quiere decir que si una organización esté en miras de acreditación, entre en conflicto con la certificación. Y creo que la gráfica es muy diciente. No tenemos que ponernos en lados opuestos de los sistemas, sino ver cómo estos sistemas responden a través de sus ventajas a los objetivos, a las estrategias y a las metas que plantea la organización. De lo contrario, cualquier sistema es una carga. El tercer elemento que quiero dejarles como plan de tratamiento es pensar en lo que hemos denominado práctica o gestión clínica tipo células madre. Tradicionalmente, como lo mencionaba Ramón Abel, hemos seguido el proceso de organización, grandes líderes y van irradiando su idea hacia abajo. ¿Por qué no ensayar otras formas donde, aprovechando el principal recurso de las organizaciones, como es el talento humano en salud, crezcan a partir de determinar cuáles son sus fortalezas? No todos son fuertes en todo, pero tengo la plena seguridad que las organizaciones pueden determinar en qué sí son fuertes desde el punto de vista asistencial. A partir de eso, gestar un gran crecimiento desde no solamente para formular un programa clínico orientado hacia la excelencia, sino para irradiar y hacer una transformación cultural que a la postre va a beneficiar a toda la organización. Amarrado a este elemento, aprovechar al máximo el capital humano, que es el único que es capaz de ofrecer una diferenciación. Clásicos ejemplos, el Cleveland Clinic, cuando a partir de una serie de liderazgo médico se posiciona como una de las instituciones insignia a nivel del mundo de la prestación del servicio de salud. Iniciar enfoques diferenciales para la mejora, tener en cuenta siempre el resultado en la mente, no solamente sentarse a planear. Muchas de las organizaciones generan mucha planeación, pero cuando ni siquiera llegan en términos de cierre de ciclo a generar resultados. Pero cuando la base es el resultado, cuando a partir del resultado es que yo genero toda la estrategia dinámica para la organización, las cosas cambian. Y entonces adoptamos una serie de vocablos que en el cuerpo médico asistencial a veces nos cuesta adoptar, como por ejemplo hablar de costos y rentabilidad. Esas no son malas palabras, son inherentes a los modelos de prestación de servicios si tenemos que pensar en servicios sostenibles. La rendición de cuentas es fundamental para que no solamente se nos evalúe, porque no se trata de la evaluación, es la gestación del conocimiento y la innovación a partir de esa rendición de cuentas, que sería el último elemento. La innovación y la investigación forman parte de la sostenibilidad y el aporte social en una empresa orientada hacia la excelencia. Creo que es más que evidente una frase de Albert Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Creo que en eso marca la diferencia. Mil gracias, los dejo con la doctora Paula. Doctor Eric, doctor Ramón Abel, muchas gracias. Muy interesante toda esta información que nos acaban de transmitir.
Sé que tenemos preguntas en el público. Por ejemplo, la doctora Carmelene Gómez había levantado la mano hace un momentico. Doctora, si quiere puede abrir su micrófono o enviarme la pregunta por el chat. Y si alguien más tiene preguntas, por favor levantar la mano. Doctora Carmen. El doctor Giovanni Rodríguez. Sí, muy Doctor, buenas noches bienvenido. para todos. Un Buenas gusto noches. saludarlo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Me gustó muchísimo en todo este tema que ustedes proponen de la gestión por el resultado. ¿Qué experiencias han visto exitosas ya aplicadas en algunos modelos aquí en Latinoamérica o concretamente aquí en Colombia? ¿Qué han visto ustedes frente a estos desarrollos? Y lo otro, ¿cuál es el mejor consejo para arrancar frente a unidades de alto desempeño clínico en referencia pues a este liderazgo médico, pero también alrededor del equipo de salud? ¿Cómo se maneja eso también de parte del liderazgo que ejerce el médico? O sea, ¿cómo los entrenamos también para que se adhieran a ese líder y cómo se identifican esos líderes que van a mover ese microsistema que explicaba el doctor Ramón Abe? Muchas gracias. No sé si, doctora Paula, quieras de pronto tocar la experiencia que tuvimos en la SMAIRE. Yo quisiera solo hacer un comentario. Tuvimos fuertemente la oportunidad de relacionarnos con una institución que está orientada al manejo de la hemofilia. Y el ver todos los resultados obtenidos por esa organización en términos sociales e incluso en términos empresariales es bastante fuerte. Una anécdota que me puedo llevar de esto es ese nivel de responsabilidad social que adquiere una empresa con excelencia, como por ejemplo su responsabilidad, ellos atienden el paciente en las veredas, el poder llevar a cabo esa recolección de los desechos en términos de todos los manejos de elementos que tienen relación con fluidos como la sangre y otros componentes, y ellos pensar en que forma parte de su responsabilidad ir, y no solamente es indicarles cómo segregan esas condiciones, sino adoptar el rol de liderar ese proceso, marca una gran diferencia. Pero el resultado más crítico que podría yo comentar de esta empresa o reconocer de esa empresa es que durante los últimos años ha sido y ganado el premio entre las enfermedades de alto costo que hacen el mismo gobierno, ocupando los primeros lugares en el manejo de la hemofilia en términos de los indicadores de resultado. Yo creo que eso es más que diciente de cómo el modelo efectivamente genera un nivel de reconocimiento importante. No sé si la doctora Paula quiere agregar algo. Doctor Giovanni, yo creo que la experiencia que nos ha dado los procesos bueno, las certificaciones que ya tenemos y los procesos que están andando es que los médicos se sienten protagonistas de toda esta situación y de todo este proceso de certificación de una unidad clínica de alto desempeño, porque son los médicos los que realmente quieren mostrar sus resultados. Desde el día 1 que hacemos una sensibilización y empezamos a involucrar a todo el equipo, tanto clínico como al equipo administrativo como el asistencial, se muestra que hay pues un elemento muy importante en la participación de los médicos. De hecho, cuando nosotros hacemos todos los procesos desde el área comercial, una de nuestras reglas de oro es la conformación de un equipo interdisciplinario en donde sí o sí tienen que estar involucrados los líderes médicos. Aquí en el público tenemos a varios de nuestros asesores y también tenemos a varias personas que han sido miembros de los equipos de excelencia de UCAP que ya están certificadas. Y definitivamente el protagonismo de los líderes, los de bata blanca, los que están allá en la línea del frente, es absolutamente total. O sea, uno no se puede certificar en una unidad clínica de alto desempeño con el modelo PQM si no están los líderes clínicos involucrados.
Tenemos una pregunta de Rafael Mauricio Sanabria. ¿Qué hay sobre el papel de las enfermeras en aspectos de liderazgo clínico en organizaciones complejas? Doctor Eric. Muy buena pregunta. Tal vez el diálogo o el speech es excluyente, pero realmente no lo es. Cuando estamos hablando directamente de la condición médica, estamos hablando de un grupo multidisciplinario que está en función de obtener los resultados. Y ni siquiera extendería esa aclaración no solamente a los médicos y a las enfermeras, sino a todo el equipo de salud necesario y pertinente para lograr los resultados clínicos que se pretende a partir del programa. Es tan importante y tan relevante un químico farmacéutico, un terapeuta respiratorio para el manejo de una enfermedad como el asma, como el aporte que puede hacer el neumólogo. Cada uno se reconoce como un líder en su proceso y genera valor. Esa es la importancia, considerar el equipo multidisciplinario necesario para no solamente obtener los resultados, sino mantener controladas las comorbilidades dentro del modelo. Entonces, es muy buena y agradezco la pregunta porque nos permite ampliar el tema, aunque hablamos por concepto de liderazgo médico, yo creo que debemos cambiar esa connotación a liderazgo asistencial. Gracias, doctor Eric. Jorge Valencia pregunta que cuál es la principal razón para que no se generen suficientes unidades especializadas de alto desempeño clínico. Jorge, quisiera que me aclararas un poco la pregunta, si te refieres a la certificación de unidades clínicas de alto desempeño con el modelo FQM o estás hablando en general. Evelyn Zuluaga nos dice que es una gran motivación para desarrollar estrategias en los servicios de acuerdo a la experiencia clínica. Gracias, Evelyn, por tu comentario. Jorge Valencia pregunta que cuáles son las barreras relevantes en el inicio de estos procesos. Yo creo, Jorge, y el doctor Eric me corrige, que es muy importante, previo a estos procesos, especialmente con el modelo FQM, tener motivado al equipo. Y en relación con la filosofía que nuestro modelo profesa, para nosotros es importantísimo que el equipo que lidere todos estos procesos sea un equipo interdisciplinario, es decir, el modelo FQM no va a tener éxito en su implementación si solamente está en cabeza de una persona o de unos pocos. El ejercicio de implementación del modelo implica un despliegue de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De lo contrario, no será un modelo exitoso. Yo complementaría de pronto esa respuesta con otra barrera importante que es de ámbito cultural, que es el manejo de la información. Generalmente el médico restringe mucho sus notas clínicas, básicamente por tiempos. Sin embargo, es imperativo el tener un sistema de información pertinente para poder soportar los resultados. Y como de pronto expliqué en alguna diapositiva, el poder llevar el tema a aprendizajes de segundo orden. Cuando yo cambio las variables, ¿qué puede llegar a pasar? Cuando compro yo las acciones, si no tengo claramente recopilada la información y hago un análisis, tengo la disciplina de hacer un análisis profundo, pues puedo incurrir en el error de no generar las estrategias pertinentes y no obtener los resultados esperados. Ese tal vez sería otra barrera complementada a la que la doctora Paula acaba de mencionar. Perfecto. A ver si tenemos más preguntas. Mil gracias por la aclaración. Sandra Carolina, no alcanzó a ver el apellido. Sandra Carolina González, mil gracias por la aclaración. Los resultados clínicos, los desenlaces y el valor en salud se recrean en un modelo multidisciplinario. El modelo ¿cómo tiene estimadas las dificultades de suficiencia de profesionales de la salud planteadas para los años venideros? Ese es también, y agradezco la pregunta, tenemos que tener como base que el modelo va a aportar, pero no va a generar las soluciones del sistema de salud y las grandes debilidades que tenemos en este momento. Pero sí genera un aporte importante para ello. Es indudable que el modelo no evalúa, como vimos en la diapositiva, elementos que se dan por condiciones habilitatorias. Se da que el número de personal debe ser el que por ley está establecido. En aquellos elementos, como ahora la 3100, no establece formalmente un número de personas
Pues en el programa lo importante es determinar cuál va a ser su rol, su ejercicio y su alcance en el desarrollo del modelo. Pero realmente el que el modelo tenga un alcance, esperaríamos nosotros que con la conformación de muchos modelos se generaran pautas para establecer los mínimos y ayudar hacia el sistema en lo macro a generar recomendaciones. Y creo que tal vez ese es uno de los futuros que se tenga a partir de la certificación de modelos. Cuando yo adquiero esa experiencia, puedo generar los resultados y, ¿por qué no?, poder definir cuál es el personal idóneo y pertinente para aportar valor en la atención de una condición de salud. Bueno, doctor Eric, muchas gracias. Ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Un profundo agradecimiento a la OES y a la Fundación Santa Fe de Bogotá, quienes nos apoyaron en el desarrollo de esta experiencia, de esta sesión. Esperamos verlos nuevamente en otros encuentros. Si desean más información, los invito a visitar nuestra página web, que es www.colombiaexcelente.org, o buscarnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Colombia Excelente. O si tienen alguna duda, si se quedó alguna pregunta sin contestar, nos pueden enviar sus preguntas al correo electrónico fundacion@colombiaexcelente.org. Muchísimas gracias a todos, doctor Eric, doctor Ramón. Muchas gracias al equipo de OES, un fuerte abrazo. Laurita, gracias. Andrés, Cami,